En este video lo que haremos serán ejercicios de álgebra vectorial, en especial suma de desplazamiento. En este ejercicio nos pide encontrar la suma resultante de los desplazamientos. Para eso nos dan tres datos, el vector A, el vector C y el vector B, lo cual nos dice que el vector A 10 pies al noroeste, el vector B nos dice 20 pies con 30 grados al noreste y el vector C nos dice 35 pies hacia el sur. Entonces, para resolver esto lo vamos a dividir en dos pasos. El primero sería transformar los pies al sistema internacional. Esto lo realizamos con la equivalencia de que un pie equivale a 0.3048 metros. Entonces empezamos con el primer vector, que nos dice que que tiene 10 pies. Eso vamos a transformar a metros. Con regla de 3 simple, que es muy fácil, simplemente ponemos la equivalencia en la parte superior, que sería un pie equivale a 0.3048 metros. Entonces 10 pie, ¿cuánto equivale? Para realizar esta operación simplemente multiplicamos en x. Y hacemos esto, 10 por 0.3048 metros dividido para 1 nos da el resultado de 3.048 metros, ¿ya? Lo mismo que hicimos en A lo realizamos en B y en C, teniendo los siguientes valores, 3.048 en A, 6.096 metros en B, 10.668 metros en C, ¿ya? Al momento de que obtener estos resultados, para hacerlo un poco más fácil, en este caso lo vamos a redondear y le vamos a dejar en 3 metros, 6 metros y 10 metros, teniéndolo de esta forma. En 3 metros noreste, 6 metros con 30 grados noreste y 10 metros al sur, ¿ya? Obteniendo así obviamente coordenadas geográficas. Paso 2. Ubicamos los vectores correspondientes al plano cartesiano en plano 2D, ¿ya? En cuanto al vector A, tenemos que está igual normal, vector A igual a el módulo que es 3 metros, noreste. Aquí un pequeño dato que siempre hay que tenerlo en cuenta, que siempre que tengas las palabras noreste, noroeste, suroeste o sureste, siempre su dirección y su ángulo va a ser 45 grados, ¿ya? En cuanto al vector B, tenemos igual lo mismo, su módulo de 6 metros, 30 grados noreste. Aquí también hay una pequeña confusión que es el ángulo que yo le pongo para que sea una coordenada geográfica y es 30 grados. ¿Por qué? Porque yo le estoy poniendo el ángulo que hay de norte a este y o sea sería de Y al vector que es 30 grados, ¿ya? En cuanto al vector C no hay tampoco mucha discrepancia porque es vector C 10 metros y simplemente si te dice sur es por la línea del sur, nada más. Para poder resolver el problema planteado lo realizaremos de dos formas, la gráfica y la analítica. En la gráfica, el vector A lo graficamos desde el origen. Como podemos ver aquí, el vector A está graficado desde su origen hasta su punto final, ¿ya? Para graficar el vector B nos dice que desde el punto final de A se coloca el punto inicial de B. Aquí podemos ver eso, que se cumple. Y graficamos obviamente. Ahora, en el punto final de B colocamos el punto inicial de C, ¿ya? Pues podemos ver que en el punto final de B se coloca el punto inicial de C y esto baja así formando la gráfica, ¿ya? Y por último, para la resultante de estos tres vectores, o sea, la suma de estos tres vectores, se grafica desde el punto inicial de A, o sea, desde el punto de origen, al punto final de C, que es aquí, ¿ya? Y así obtendremos D, que es como le vamos a llamar a nuestro vector resultante. Esto es todo en cuanto a la gráfica. Aunque obviamente podemos ver que al sumar todos estos vectores nos va a dar otro vector, ¿ya? Eso. La forma analítica. Ya, ¿cómo realizamos esto? Primero tenemos que transformar los tres vectores que tenemos aquí, que es A, B, C, a coordenadas rectangulares. ¿Cómo realizamos esto? Es súper sencillo, simplemente es de una fórmula y seguramente la fórmula estarán viendo ahora y ya la habrán visto. Ya, empezamos por el vector A, que nos dice que nuestro módulo es 3 metros y nuestra dirección noreste, ¿ya? Aquí simplemente aplicamos la fórmula, que aquí es el módulo, el coseno es para buscar, muy atentos, x por 45 grados. Y aquí ponemos igualmente el módulo, el seno que es para buscar y por 45 grados, ¿ya? Entonces al realizar esto tenemos este resultado. Perdón, me olvidaba de algo. ¿Por qué pongo 45 si aquí no me da ningún ángulo? Recordemos que anteriormente dijimos que siempre que tengamos las palabras noreste, sureste, etcétera, íbamos a tener en cuenta que el ángulo siempre iba a ser 45, y entonces esa es la razón por qué aquí va 45. Y este es su resultado, que es 2.12, punto y coma, 2.12, ¿ya? En cuanto a B, es exactamente lo mismo, solo que aquí lo único que cambia es su ángulo.
¿Por qué su ángulo es 60 y no 30? Esto tiene una explicación obviamente y ahorita se las voy a explicar, pero para eso necesito la gráfica, ¿ya? Vamos a recorrer la gráfica y aquí en B tenemos que el ángulo que aquí nos ponía era 30, pero recuerden que el ángulo era medido de y al vector, pero para transformarlo en coordenadas geográficas, yo el ángulo que necesito coger es el ángulo de x al vector. Y claro, si el ángulo de aquí a acá medía 30, entonces el ángulo de aquí a acá va a ser 60 para que complete los 90. Eso es la razón por la que aquí le ponemos 60, ¿ya? Y con eso obviamente aplicando lo mismo, tendríamos el resultado de 3 en x, punto y coma, 5.19 en y. Bien, ahora en el vector C tenemos que el módulo son 10 metros, dirección sur, y es lo mismo, exactamente lo mismo. Obviamente también tenemos una pequeña confusión en cuanto a su ángulo, pero igualmente es muy fácil de explicar. ¿Por qué 270 grados? Es porque, como podemos ver aquí, el vector C está en la parte sur, porque aquí lo dice, ya. Si antes para el vector B cogimos el ángulo de X al vector, entonces tenemos que hacer lo mismo con el vector C. Pero el vector C nos damos cuenta que está en esta posición, ¿ya? Para eso sumamos 90 más 90 más 90, que en total nos da 270. Y esa es la razón por la cual el ángulo del vector C es 270. En cuanto a la suma de vectores, simplemente es muy fácil. Sumamos los tres vectores que obtuvimos anteriormente de forma vertical, obteniendo un resultado que le llamaremos vector D, como anteriormente lo llamamos. Ya obtenemos este resultado y este resultado o este vector lo transformamos en coordenadas geográficas, como primero buscando su módulo, que se realiza a través del teorema de Pitágoras, que ya estarán viendo una ventanita donde está el teorema de Pitágoras o su fórmula, lo cual simplemente reemplazamos datos x y y y obtenemos este resultado de 5.78 metros, que es su módulo. Y ahora vuelta buscamos su dirección, que igualmente es a través de una fórmula que ya les estaré poniendo, y es el ángulo igual a la tangente menos 1 de y sobre x, que como resultado nos da menos 27.71. Con esto ya podremos decir que tenemos nuestro resultado, pero todavía no, porque el ángulo que nos da aquí es el ángulo de la x al vector, pero nosotros lo que queremos para coordenadas geográficas, como dijimos anteriormente, es el ángulo de y a nuestro vector, no de x al vector. Entonces, ¿qué hacemos de esto? Simplemente restamos los 27.71 menos 90 y nos daría el resultado de 62.29, que es el ángulo que en verdad estamos buscando, ¿ya? Entonces, por eso es la razón que aquí nos queda 62.29 y no le ponemos 27.71. Claramente aquí ya tenemos nuestro módulo 5.71 y nuestro ángulo sur 62.29, este. ¿Cómo sabemos que es sur y este? Porque aquí nos dice que 27.71 es negativo, o sea, del eje de las x positivo, permítame mostrarle, de las ejes de x positivo, si normalmente si fuera positivo subiría, pero me dice que es negativo, entonces baja. Es la razón porque aquí le encuentras el vector de abajo. Entonces de aquí a acá habría 27.71 y de aquí a acá habría 62.29 si no me equivoco. Y lo que nosotros nos interesa en coordenadas gráficas es esto. Y ya eso sería todo en cuanto a ejercicios de álgebra vectorial, especialmente suma de desplazamientos. Muchas gracias por haber escuchado y haber visto el video.